reinarás con suprema autoridad y toda nación tu nombre cantará, tu poder no cesará, tu amor no acabará, principio y final, nunca cambiarás, mi Dios, por quien yo viviré, mi Señor, a ti exaltaré. Todo el mundo hoy sabrá que Jesús es la verdad, por siempre te alabarán. Solo tú eres mi amor, mi camino y salvación, tuyo es mi corazón. Por los siglos reinarás con suprema autoridad y toda nación tu nombre cantará, tu poder no cesará, tu amor no acabará, principio y final, nunca cambiarás, mi Dios, por quien yo viviré, mi Señor, a ti exaltaré. Todo el mundo hoy sabrá que Jesús es la verdad, por siempre te alabarán. Solo tú eres mi amor, mi camino y salvación, tuyo es mi corazón. Mi Dios, por quien yo viviré, mi Señor, a ti exaltaré. Todo el mundo hoy sabrá que Jesús es la verdad, por siempre te alabarán. Solo tú eres mi amor, mi camino y salvación, tuyo es mi corazón. Todo el mundo hoy sabrá que Jesús es la verdad, por siempre te alabarán. Solo tú eres mi amor, mi camino y salvación, tuyo es mi corazón, mi Dios. Amén. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado, oh, y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo
pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado, oh, y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado, y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado, oh, y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado, y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh,
la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es Él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es Él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro Siempre te amaré. Gracias, Señor, por esa cruz por mí. No lo merezco. Tú eres poderoso, mi Cristo, eres digno de gloria, Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es una gran bendición estar en la casa del Señor. En la casa del Señor, que es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia no se restringe a 4 paredes, a un templo, a una edificación. La iglesia es el cuerpo de Cristo que se reúne cuando todos en comunión, alabando al Señor como lo hemos hecho hasta este momento, buscando de su presencia, sintiendo la bendición del Señor, se dispone a darle culto y honra al Señor. Y por eso en esta mañana estamos todos reunidos y unidos en espíritu, unidos pidiendo la bendición del Señor.
pidiendo que el Señor derrame sobre nosotros la unción, la fortaleza que todos necesitamos. Y es para mí, como siempre, una gran bendición compartir la palabra del Señor con ustedes. Y quisiera comenzar este tiempo de meditación recordando una anécdota que escuché, o que leí en un libro de ilustraciones bíblicas y para mensajes. Dice que un relojero terminó un precioso reloj de pared muy grande y al terminar era un reloj mágico con el cual se podía hablar y le dijo: mira reloj, tú vas a dar un tic y un tac cada segundo. Y el reloj se preocupó y dijo: un tic y un tac cada segundo. Oh, esto me parece complicado. Significaría que cada minuto serían 120. Y siguió pensando y dijo: significa entonces que en una hora daré 7200 tic-tac. Y el relojero le dijo: así es, para eso te he hecho y estás preparado para hacerlo. Siguió pensando y dijo: entonces en 24 horas serán 172,000 tic-tacs. Y sonrió el relojero, asintiendo con la cabeza. Entonces en un mes daré 5,184,000 tic-tacs. Y volvió a sonreír el relojero y se seguía preocupando y poniendo ansioso el reloj y dijo: en un año entonces estaré dando 63,072,000 tic-tac. No puedo, es mucho, me voy a agobiar. Y colapsó y dejó de funcionar. Queridos hermanos, muchas personas en estos tiempos están temerosas de qué ocurrirá. Están ansiosas, tienen sensación de ansiedad, de incertidumbre por la situación. Muchos no se atreven a salir a ningún sitio a vacacionar. Otros están preocupados por el colegio, la vuelta al colegio, cómo será, un posible segundo confinamiento, preocupaciones económicas y familiares. Pero hoy estamos aquí para traer un mensaje de la palabra del Señor para la familia cristiana. Y ese mensaje es: Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Y vamos a estar estudiando y meditando en el libro de Mateo, capítulo 6, los versículos del 25 al 34. Mateos, capítulo 6, del 25 al 34, para que lo localices también donde quiera que estés y sigas la lectura. No vamos a hacer una lectura en este momento del pasaje, pues se trata de un sermón textual hilativo y vamos a ir poco a poco leyéndolo. E invocamos la presencia del Espíritu Santo para esta meditación en esta mañana. Este pasaje tiene recogida la enseñanza de Jesús respecto a cómo debemos nosotros enfrentar la ansiedad y los retos que la humanidad y las situaciones traen a nuestras vidas. Porque Dios cuida de nosotros. Le puedes decir ahí a quien está a tu lado en casa, si estás acompañado: Dios cuida de nosotros. Si estás solo, incluso, querido hermano, declara en el nombre del Señor: Dios cuida de nosotros. Dios cuida de mi familia. Dios cuida de mí. Dios cuida de mis hijos, de mis familiares, de mis allegados. Dios cuida de nosotros. Lo primero que desea enseñarnos el propio Jesús en esta pasaje, en esta predicación, es el capítulo 6 de Mateo, es un capítulo de enseñanza. Allí el propio Jesús enseña a orar a los discípulos con el Padre Nuestro. También le da diferentes parábolas y enseñanzas y los lleva a una reflexión. Jesús, en su labor pedagógica, formando a los sucesores que vendrían luego y que tendrían que continuar enfrentando las grandes vicisitudes del mundo, enfrentar la persecución, enfrentar el sufrimiento, enfrentar el martirio. Jesús estaba seguro y consciente de cuáles eran los principios y los valores y las enseñanzas bíblicas que debía transmitirle a estos discípulos y a toda la cristiandad que estaría fundándose, y que Él vino exactamente para fundar el nuevo pacto, la nueva nación,
la nación santa, esa nación en comunicación directa con Dios a través del Espíritu Santo, ese Theotokos, ese Espíritu Santo que vendría enviado del Padre, pero también a través del Hijo, comisionando también el Hijo al Espíritu Santo y siendo a la vez comisionado por el Espíritu Santo en esa labor trinitaria salvífica de coparticipación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vemos cómo el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, le dice y le enseña en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios es el sustento de nuestra vida. Dios es el sustento de nuestra vida. Te invito, querido hermano, a que respires profundo. Di aleluya y exhala, Dios es el sustento de nuestras vidas. Vuelvo a hacer, Dios es el sustento de nuestras vidas. Es importante que descanses en Dios, que entiendas que es Dios el sustento de tu vida. Por tanto, decía Jesús, no os afanéis por vuestra vida. Dios es el sustento de nuestra vida. Al que está a tu lado, míralo. Dios es el sustento de tu vida. Si tienes a alguien al otro lado, dile, Dios es el sustento de tu vida. Di tu nombre en voz alta y di, Dios es el sustento de tu vida. Jesús comienza señalando que Dios nos dio la vida y que si tal fue la magnitud de ese don de habernos dado la vida, podemos confiar en Él respecto a las cosas menores, como cómo nos ayudará a enfrentar la vida. Si Dios nos dio la vida, también nos dará el alimento que necesitamos, el sustento que necesitamos, las fuerzas que necesitamos, la bendición de Dios que necesitamos, la unción del Espíritu Santo que necesitamos, la capacitación y la sabiduría que necesitamos en cada momento para saber qué hacer, qué decir y dónde ir. Queridos hermanos, si nos dio el cuerpo en su misericordia y funcionamos mucho más complejamente que un reloj, Dios también nos dará el alimento y la provisión para que comamos, nos cubramos, nos vistamos. Confiar en Dios no significa abandonarse a su propia suerte. Hay algunos que tienen una actitud irresponsable. Hay algunos que dicen, pues, Dios va a cuidar de mí, yo no voy a trabajar. Dios va a cuidar de mí, pues yo no me voy a cuidar. Dios va a cuidar de mí, pues yo voy a hacer cosas que técnicamente desafían a Dios. Y dice la palabra del Señor, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Eso significa que como cristianos, en medio de la situación en la cual estamos, no debemos exponernos a zonas de altos niveles de contagio. Debemos ser cautelosos, debemos ser cuidadosos. No hay que tentar al Señor, pero sí enfrentando la vida con la confianza de que el Señor está con nosotros, usando todas las medidas, esforzándonos en armonizar con el medio ambiente, con el entorno, con nuestra sociedad, protegiendo a otros y protegiéndonos a nosotros mismos, pero con la paz de Dios. Confiar en Dios no significa ser perezoso. La propia Biblia nos habla en Proverbios 6, los versículos del 6 al 8, ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Significa que debemos esforzarnos sin ansiedad. Debemos trabajar sin demasiado estrés. Debemos actuar confiando en que Dios guía nuestros pasos. Jesús dice aquí, la vida es más importante que el alimento. Si bien el alimento es importante, no es el fin mismo de la vida, sino un medio de sostener
la vida. Alguien dijo, comemos para vivir y no vivimos para comer. Y esto podría parafrasearse a todas las áreas de nuestras vidas. Nos vestimos para vivir, pero no vivimos para buscar ropa y ropa y ropa y vestirnos y vestirnos. Tenemos un techo para vivir, pero nuestra razón de ser no es acumular inmuebles. Y así en cada una de las áreas de nuestras vidas, la tranquilidad, la confianza en Dios debe primar en nosotros, porque Dios cuida de nosotros. Jesús, para enseñarnos que Dios es el sustento de nuestras vidas, utiliza en este pasaje 3 símiles o comparaciones. En el versículo 26 dice la palabra del Señor, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Las aves del cielo no pagan el IRPF, no le pagan nada a Hacienda, no pagan nada de seguridad social, no están contratadas. Pero dice la palabra de Dios, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y yo creo que aquí hay un principio importante y esencial para nuestras vidas. Yo valgo para Dios. Yo valgo mucho para Dios. Yo soy especial para Dios. Dice la palabra del Señor, y el amor de Dios echa fuera el temor. Cuando nos damos cuenta de que Dios nos ama inmensamente y que ese amor compromete a Dios a proteger a sus hijos, debemos entonces entender y comprender que por cuanto Él nos ama, nos va a ayudar y a proteger siempre. Que por cuanto Él nos ama, el amor de Dios nos va a envolver y ese amor echa fuera el temor que pueda venir a nuestras vidas en medio de grandes situaciones. Algo le ocurrió a los discípulos cuando iban en la barca con Jesús y la tormenta azotaba. Ellos olvidaron que el amor de Dios les envolvía, aunque Jesús pareciese que estaba dormido. Aunque las tormentas viniesen y la barca se tambalease y estuviesen haciendo agua en la barca y un huracán estuviese tratando de destruir aquella embarcación, Dios estaba allí con ellos. Y por eso cuando despertaron al Señor Jesús con temor, con preocupación, con ansiedad, el Señor le dijo, ¿por qué tenéis miedo? En otras palabras, ¿no te das cuenta que yo estoy en tu barca en medio de la crisis y yo cuido de ti? ¿No te das cuenta que mi amor te envuelve y que si yo estoy contigo no tienes que temer? El amor de Dios echa fuera el temor y nosotros debemos despojarnos de todo temor en nuestras vidas, sabiendo que Él cuida de nosotros. Por eso las aves del cielo no están ansiosas. Escuchamos los gorriones y no están ansiosos. Ellos están tranquilos y no se preocupan por dónde van a encontrar el alimento, pero salen a buscarlo. Pero trabajan mucho. Alguien dijo que los gorriones son de las avecillas que más trabajan y de los animales que más trabajan para buscar su comida. Pero ellos se esfuerzan en trabajar. Ellos se esfuerzan en hacer. Pero cantan, vuelan, disfrutan y nos recrean con sus cánticos cada mañana. Dios está diciendo, sé que deben trabajar arduamente. Sé que te tienes que levantar, esforzarte, sé que tienes muchas preocupaciones, sé que tienes muchas cargas, pero mira las aves del cielo. Mira las aves del cielo que dice el salmista que alaban al Señor, que se refiere que con sus cánticos armonizan la naturaleza recordando la bendición de la creación y a ellas yo las protejo. Barclay en su comentario bíblico, es erudito, bibliólogo,
dice, Jesús no quiere dar énfasis al hecho de que las aves no trabajen, sino que ellas son alegres, esforzadas en medio del esfuerzo y trabajo diario. Jesús utiliza otro símil. Versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice en el 27, ¿quién de ustedes, con mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de la vida o al curso de su vida? Este es un versículo que los que recordamos a la versión Reina Valera desde hace muchos años y la memorizamos, yo que por ejemplo me sé muchas porciones desde niño de la Reina Valera, capítulos de memoria, porque era una característica que usábamos, porque había esta limitación para tener una Biblia en el contexto del cual yo provengo. Así que a los niños se nos enseñaban largos capítulos y largas porciones de la palabra que memorizábamos, y recuerdo largas porciones, pero lo que sucede es que cuando ya lo leo en otra versión no me siento psicológicamente identificado con otras versiones. Pero la mayoría de las versiones de la Biblia, como son, o sea, de las traducciones, la Nueva Versión Internacional del 1984, la Gateway, la Reina Valera Gómez, la Nueva Biblia Española del 75, el Libro del Pueblo de Dios, todos coinciden en que el término eliquía significa edad. Y la versión Reina Valera habla, no le puede añadir un codo a la estatura. Pero en realidad lo que quiere decir el original es, no le puede añadir ni un codo del tiempo que va a durar en su vida, del tiempo o la edad que va a tener. Eso significa, no podemos añadirle ni un minuto más a nuestras vidas si entendemos que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y esto es algo para reflexionar. A veces estamos afanados y no nos damos cuenta que el Señor está cuidando de nosotros. Y que si nosotros descansamos en Dios y que somos sus hijos, Él tiene pautada nuestra vida y la misión en nuestra vida y lo que haremos en nuestras vidas. Claro que tenemos que estar en disposición de servirle hasta el último momento de nuestras vidas y de vivir mucho y con buena calidad de vida para servirle a Él y dar testimonio de su amor en nuestras vidas. Pero queridos hermanos, debemos descansar en el Señor. Yo recuerdo un refrán que cuando era muy pequeño lo escuché y me hizo reír. Y ese refrán dice, si tu mal no tiene cura, ¿para qué te apuras? Y si tu mal tiene cura, ¿por qué te apuras? Apura en mi país significa apurarse es darte prisa. Si tu mal no tiene cura, ¿por qué te das mucha prisa? Y si tu mal tiene cura, ¿por qué tanta prisa? Si al final va a tener cura. Es un poco que nos quiere decir, descansa, que no hay que agobiarse en la vida. Queridos hermanos, hay cosas en la vida que no se pueden cambiar. Hay situaciones en la vida que no se pueden alterar fácilmente. La pregunta es, ¿por qué estar ansiosos por ella? Ese pensamiento de una religiosa que hay por allí que dice, dame, Señor, la capacidad para saber lo que puedo cambiar y la sabiduría para entender lo que no puedo cambiar y el discernimiento para comprender lo que puedo y no puedo cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar y debemos descansarlas en el Señor. Jesús está enseñando a sus discípulos que deben aceptar la voluntad de Dios y liberarse de toda ansiedad respecto a ellas, porque la ansiedad es necedad. La preocupación se torna inútil si en realidad no genera una ocupación constante, serena y consciente de lo que queremos lograr. El Salmo 118, versículo 17,
Me gusta mucho porque ahí es cuando el salmista David dice, reflexionando después de estar ansioso, después de estar preocupado, y se da cuenta de estas esencias que están en la palabra de Dios y se comunica con el Señor, y él que estaba ungido por el Espíritu Santo, el Señor le habla y lo inspira y dice, no moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas que el Señor ha hecho. No moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas que el Señor ha hecho. ¿Lo quieres repetir conmigo? No moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas que el Señor ha hecho. No moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas que el Señor ha hecho. No moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas que el Señor ha hecho. No moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas que el Señor ha hecho. Sonríe. No moriré, sino que viviré. Yo contaré las grandes cosas que el Señor ha hecho. Yo voy a alabar al Señor. Yo soy de los que va a alabar y va a testificar y va a contar cómo el Señor estuvo conmigo. Yo no voy a perecer en medio de la batalla. El Señor está conmigo y yo voy a ser uno de los voceros que va a estar diciendo, Dios me ayudó, Dios me bendijo. Yo confié en Dios y Dios cumplió su promesa en mi vida, en mi familia, en mi cuerpo, en todas las áreas de mi vida, en mi economía, en medio de las situaciones difíciles. Se lo contarás a tus hijos, se lo contarás a tus familiares, se lo contarás a tus nietos, se lo contarás a tus conocidos. Tú vas a dar testimonio y a glorificar cómo en medio de esta situación difícil Dios estuvo contigo en todo momento y no te abandonó, porque tú sabes que en tu barca está Jesús. A pesar de la tormenta, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, cuando todo se torna turbio, cuando todo se torna oscuro, el Señor está en tu barca y el amor de Dios echa fuera el temor. No sientas temor, aunque las olas parezcan que van a entrar al agua, el agua a la barca, y van a hacer agua la barca y vas a perecer. Dios está contigo. No tengas miedo, Dios está contigo. Gloria a Dios. No moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas que el Señor ha hecho. Las flores del campo es otro de los símiles que usa. Y dice la palabra del Señor, decía Jesús, ¿y por qué no se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. En otras palabras, no te preocupes ni estés ansioso por la apariencia. Recuerda las flores del campo, las aves del cielo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo importante es que el Espíritu Santo esté moviéndose en nuestras vidas y habitando en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Así que, si las flores son bellas y Dios las viste así por un solo día, por poco tiempo para que adornen la naturaleza, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? No te preocupes ni estés ansioso, porque la palabra dice que no es lo que entra a la boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Preocúpate porque el Espíritu Santo esté morando en tu vida y hay un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y la presencia de Dios. Es por eso que aquí vemos en este pasaje que Dios demanda que vivamos en fe. Y el versículo 30 nos dice, si así viste Dios a las hierbas que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Jesús le está hablando y está enseñando a los que le seguían, pero también a sus discípulos. Y le está hablando a gente que no estaban escuchando el mensaje por primera vez. Y le está diciendo gente de poca fe. Es importante que tengamos fe. Reclama en fe las promesas de Dios para ti.
porque dice la palabra, mas el justo por su fe vivirá. Y lo dice en Habacuc 2:4. Y este pasaje de Habacuc 2:4 se reinterpreta y es lo que en teología se llama reexégesis y rehermeneusis. Es una reinterpretación de un pasaje antiguo que es promesa de Dios y que los hagiógrafos, los escritores de la Biblia, de los libros posteriores, en la conformación del canon de la palabra de Dios, en ese proceso de revelación gradual, incremental, que ocurría en el pueblo de Dios, donde Dios iba dando un mensaje de salvación, pero que no sentó a Adán y Eva y le dio una clase de teología, sino que con el accionar de Dios, ellos iban viendo la mano de Dios, iban constatando la manifestación de Dios, iban creyéndole a Dios. Y Dios iba levantando profetas y que fuesen escribiendo y los ungía con el Espíritu Santo y grandes líderes para demostrar cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Y en Habacuc 2:4, esta frase se reutiliza muchísimo en el Nuevo Testamento como promesa de Dios y elemento axiomático para la vida del creyente en el nuevo pacto. Mas el justo por su fe vivirá. Y es por eso que Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio, no en la ley, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, esa justicia benévola de amor, de misericordia, de compasión, que ya no era por sacrificio, sino en el Evangelio, en la nueva dispensación, se revela por fe en Dios y para fe en Dios. Se revela para que tú tengas fe y para que tú proclames la fe de Dios. Para que otros vean cómo la fe generó en ti milagros y que entiendan cómo a través de la fe, que la fe es la moneda de cambio del reino de los cielos, se pueden alcanzar las promesas de Dios. Y dice, como está escrito en Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Lo mismo ocurre en Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Está volviendo a especificar, en la era de la ley, en el Antiguo Testamento, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. En otras palabras, si tú quieres salvación, tienes que hacerlo por fe. Si tú quieres bendición para tu vida, tienes que obtenerla por fe. Si tú quieres ver manifestadas las promesas de Dios en tu vida, tienes que creerlo en fe. Si tú quieres victoria espiritual sobre el problema, sobre la tentación, sobre el diablo, sobre la aflicción, tienes que enfrentar el problema en fe. Si tú quieres bendición económica, familiar, conyugal, marital, en la relación padre-hijo, en la familia, en cualquiera de las áreas laborales, sociales, es a través de la fe que tú vas a lograr la justicia de Dios en misericordia. No porque tú lo merezcas, no porque la fe chantajea a Dios, no porque con fe tú te vuelves un semidios, no, nada de eso. Es que la misericordia de Dios en su justicia se renueva cada mañana hacia nosotros. Y en su misericordia, en el Evangelio, en el nuevo pacto, no en la época de la ley, no en la época del Antiguo Testamento, sino en el nuevo pacto, esa justicia de misericordia se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero vivir por fe. Yo necesito vivir por fe. Mi única solución es vivir por fe. Yo tengo el poder que Dios me da si uso la fe. Por la fe tengo salvación si creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y tomó sustitutivamente el castigo de mi pecado, siendo Él inocente, y por mí murió y pagó el precio de mi maldad, de mi pecado y el castigo que había sobre mí. Por fe yo creo que puedo también tener la bendición de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios. Y sigue ratificándose por tercera vez en otro libro más, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos.
Hebreos 10:38, ese versículo paradigmático de la reforma, de los reformadores, de los que entendieron que era a través de la fe y no a través de cuando caigan las monedas al arcón del altar, tus pecados serán perdonados en el cielo, ni a través de misas que logren que del purgatorio vaya ascendiendo el familiar. No, aquí esto no es con dinero. Esto no es mercantil, esto no es un negocio. La salvación no es un negocio. La salvación es un acto de misericordia de Dios para la humanidad. Y la única manera de obtenerla es a través de la fe. La bendición de Dios es un acto de misericordia hacia la humanidad y sus hijos. Y la única manera de obtener la bendición de Dios es a través de la fe. Y por eso dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe. Ojo. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Y aquí lo pone más difícil. Es que si no vives por fe, no le vas a agradar a Dios. Dios no se va a agradar de ti. Se va a enfadar contigo. Porque no hay otra manera de vivir en el gozo y la bendición de la salvación de Dios y del reino de Dios si no es por la fe en Él. Si no es con la conciencia y la certidumbre de que Él es quien nos ayuda, quien nos fortalece. Levántate en fe, porque el Señor está contigo. Sacude la pusilanimidad y declara, yo tengo victoria en el nombre de Jesús. Cambia el chip. Cambia el chip. Dios está contigo y te quiere ayudar. La única manera que tienes de ver la bendición de Dios es a través de la fe. Y es tiempo de fe, porque si retrocedes, no agradará al Señor. Esto es por fe y para fe. Por eso debemos declarar bendición para nuestras vidas, porque tenemos derecho a la bendición de Dios. Hay muchos cristianos que no se sienten con el derecho a la bendición de Dios y ellos quieren seguir cargando la culpa. Esa mentalidad de una teología medieval vetusta, arcaica, de autoflagelación, de que yo tengo que sufrir, de que en la odisea, en mi sufrimiento, esa teodicea, Dios me ayuda si sufro. No. Dios me ayuda si yo paso mucho trabajo allí y soy costalero y estoy llevando y sufriendo, soy un penitente o llevo cadenas y llevo cirios y estoy yo sufriendo. Que Dios no necesita eso, que te equivocas, que es que tú tienes derecho a la salvación. Que es tu derecho. Levanta la frente. Tú tienes derecho a la salvación de Dios. Tú tienes derecho a la bendición de Dios. Tú tienes derecho al gozo de Dios. Tú tienes derecho a la salud de Dios. Porque dice la palabra de Dios en Isaías 53, por sus heridas y su llaga fuimos nosotros curados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Tenemos derecho a la salud que compró en la cruz del Calvario. Reclamamos salud completa para toda nuestra congregación, para el Hijo de Dios y la hija de Dios que se atreva a creer que esa bendición es para él y para ella. Declaramos la bendición de Dios en cualquier conflicto familiar, en cualquier intento de divorcio. El diablo está tratando de atacar la familia y está trayendo divorcios y separaciones y problemas y conflictos. Reprende al diablo en el nombre de Jesús. Tú tienes derecho a que tu matrimonio se restaure. Tú tienes derecho a que tu familia esté bendecida por Dios. Tú tienes derecho a la armonía de Dios dentro de tu familia, porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Levanta la cabeza, iglesia, el sembrador. Actúa con la presencia del Espíritu Santo en tu vida, porque el Señor quiere bendecirte de una manera especial. El Señor quiere fortalecerte. El Señor quiere cuidarte y protegerte. Como la gallina cubre a sus polluelos, así nos está protegiendo debajo de sus alas en medio de esta pandemia, en medio de la crisis. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, incluso en medio de la enfermedad, o en medio del problema, o en medio del contagio, o en medio de la crisis económica. Ahí está el Señor en tu barca. No harás agua, el Señor te va a sacar a flote. El poder del Espíritu Santo de Dios estará contigo y tú vas a sentir la presencia de Dios si crees realmente que es tu derecho la bendición de Dios y la reclamas para tu vida. Es tiempo de que la iglesia se levante como la generación de guerreros del Señor que necesita este tiempo y dé testimonio al mundo de lo que Dios puede hacer. Tienes derecho a la salud, tienes derecho a la paz.
Isaías 41:10 me encanta. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa justicia de Dios que es en amor, en misericordia y para amor, que se obtiene por fe y para fe. Esa justicia de Dios que envuelve de su amor, de su cuidado, de su protección a los que somos desvalidos en ese gran sermón de las bienaventuranzas que Jesús dio. Oh, bienaventurado aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que dicen: oh Señor, no es por mi fuerza, es por tu justicia que yo vengo a ti en fe, y ocurre el milagro. Es tiempo de creerle a Dios, porque tú tienes derecho no solamente a la salvación, no solamente a la salud, no solamente a la paz psíquica, porque por sus heridas y sus llagas fuimos nosotros curados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Tienes derecho a tener paz con toda la autoridad del mundo. Es un derecho mayor que el derecho constitucional. El derecho constitucional lo pueden cambiar en referendo en los países, pero este derecho está escrito con la sangre del Hijo de Dios, y cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tú tienes derecho a la paz de Dios en tu vida, tú tienes derecho a la salud de Dios en tu vida, tú tienes derecho al gozo de Dios en tu vida, y tienes derecho a la provisión de Dios en tu vida. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Salmo 37:25. Tienes derecho a la provisión de Dios y no te va a faltar si actúas en fe y le crees a Él. Dios te manda a que vivamos, nos manda y nos demanda a que vivamos priorizando su reino. Y esta es la tercera gran enseñanza de este pasaje, de esta enseñanza de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios, dice el versículo 33 de Mateo 6, palabras textuales de Jesús, y su justicia. Y aquí volvemos a la justicia de Dios en misericordia y en amor, cuya moneda de cambio es la fe. Y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Ahí nos está diciendo, no es que no trabajes, no es que no te esfuerces, es que en tu escala de valores el reino de Dios sea lo primero en tu vida. Este es el reino que Cristo viene a establecer en los hombres, en los corazones, en las vidas, en la experiencia vital de cada ser humano que se arrepiente y que busca de su presencia y de su ayuda. En aquellos que realmente ponen a Cristo por encima de todo y están seguros que donde no quepa Él, tampoco cabes tú. A donde vayas, Cristo entraría. La página web que visitas, Cristo entraría y la vería. Las conversaciones que tienes con otros, Cristo participaría. La manera de actuar hacia otros, Cristo las usaría. El testimonio público que das, Cristo lo daría. El reino de Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida, y donde no entre Cristo no podemos y no debemos entrar nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles están pensando en mi tiempo, en mi dinero, en los afanes de la vida, en acumular riquezas en la tierra, y se les va la vida en eso, y entran en litigios, y en conflictos, y en avaricias, y en ambiciones, y en situaciones, y mienten, y vuelven a mentir, y mienten a todas las escalas, y mienten descaradamente, pero toda la intención es la ambición, toda la intención es el poder, toda la intención es ganar riqueza, ganar fama, ganar posiciones, competir, dañar a los demás. Pero estos son los gentiles, estos son los que están fuera del rebaño, estos son los que están fuera del plan
de hijos de Dios. Y están en su propio camino y su propia concupiscencia esperando a que tú y yo le prediquemos, porque es la voluntad de Dios de que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque murió para todos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que le crea tenga vida eterna. La mayor parte de los seres humanos están afanados en trabajar por cosas que perecen. Juan 6:27 nos dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Dios nos promete bendición si priorizamos su reino. Isaías 55, en los versículos del 2 al 4, nos dice la palabra de Dios: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hay una convocatoria de pacto del Señor. Si le escuchas, si haces lo que Él te manda, de creer en Él, de confiar en Él, si le escuchas atentamente y no desgastas tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia, si entiendes que es el reino de Dios y la palabra de Dios lo primero de tu vida, entonces haré pacto eterno con vosotros y las misericordias firmes a David. Esa es la justicia de Dios. Una justicia que no es conforme a la razón humana, que no es de castigo, sino es de amor y misericordia. Justicia, paz y gozo en el Espíritu es el reino de Dios. La justicia de misericordia, la paz de Dios y el gozo en el Espíritu, a lo cual tenemos todo el derecho. El mejor remedio para la preocupación es la confianza en Dios. Si hacemos fielmente la parte que nos toca, si damos al reino de Dios el primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, Dios nos cuidará mientras dure la hora difícil. Dios nos va a ayudar en todo momento en nuestras vidas, y en este momento de pandemia, en este momento de dificultad, en este momento de crisis económica, en lo que está por venir, que los efectos de la crisis pueden seguirse acentuando, y oramos para que Dios bendiga al país, oramos para que Dios bendiga a los gobernantes, oramos para que Dios traiga sabiduría, oramos para que haya salud por toda nuestra nación, y oramos: Señor, sana nuestra tierra. Ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero. Ten misericordia de todo lo que está ocurriendo. Ten misericordia de tu creación, Señor, porque el hombre se ha rebelado contra ti, ha pecado contra ti y ha generado daño a la humanidad. Nosotros sabemos que podemos confiar en Dios, que el mejor remedio es entender que Él cuidará de toda nuestra existencia, que con su misericordia y en su justicia ungirá nuestra copa con aceite hasta que rebose. Seremos ungidos por su Espíritu Santo, y la unción era algo que se echaba con perfume sobre los invitados especiales, sobre reyes, sobre personalidades, se ungía con aceite, pero que también se usó para simbolizar la presencia y la cobertura del Espíritu Santo. Él quiere que tú vivas lleno del Espíritu Santo. No os afanéis por nada, versículo 31, diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, porque cada día traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Querido hermano,
Matthew Henry, ese comentarista bíblico, nos dice: bienaventurados los que toman al Señor como su Dios y dan plena prueba de esto confiando totalmente en su sabia disposición. No estéis inquietos por vuestra vida, ni por la extensión de ella. Nuestros tiempos están en sus manos y están en buenas manos. Barclay afirma, este gran biblista, Jesús afirma que la preocupación puede ser derrotada aprendiendo el arte de vivir un día a la vez. Hay un precioso himno que fue escrito en el 1905. Los hermanos de más edad lo recordarán. Fue escrito por Sibylla Durfee Martin, una canadiense que vivió del 1866 al 1948. Y la música fue compuesta por Charles Hutchinson. Y ese himno que dice: ¿cómo podré estar triste? Y dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Y dice el coro feliz, cantando alegre: yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca me desaliento, nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Esta hermana Sibylla fue la esposa de un pastor y misionero en Canadá. Y atendían, cuando vivieron en Nueva York, en una zona que se llama Elmira, en Nueva York. En el 1906 atendían como pastores y misioneros en esa zona a una pareja, un matrimonio que se apellidaba Doolittle. Y Doolittle, este matrimonio Doolittle, la esposa era Dorothy Doolittle, tenían una gran discapacidad. Dorothy estaba encamada y su marido estaba en sillas de ruedas y vivían solos. Y Sibylla le dijo: ¿cómo es posible que vosotros tengáis tanto gozo y tanta alegría en medio de tantas dificultades? ¿Cuál es el secreto de vuestra fe? Y aquel hombre descorrió la cortina y le dijo: mire usted esos gorriones y esos pajarillos. Si Él cuida de ellos, va a cuidar también de mí, porque yo valgo más que ellos. Te invito en este momento a orar, querido hermano y hermana, a levantar una oración de fe pidiéndole al Señor que tome el control de tu vida, para quitar toda la ansiedad y toda la preocupación, sabiendo que Dios cuida de nosotros, para que te atrevas a creer en fe, sabiendo que Dios es el sustento de nuestra vida y que en fe podemos reclamar sus bendiciones y vivir también priorizando su reino. Oremos. Señor Jesús, mira a cada uno de tus hijos e hijas, que en este momento como iglesia, unidos todos en tu Espíritu y con tu Espíritu Santo que habita en nosotros y con nosotros, Señor mío, reclamamos los derechos que tenemos como hijos tuyos, regenerados y santificados por tu Espíritu Santo, limpiados por la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios Padre sempiterno y celestial, pedimos bendición para tu iglesia. Mira los hogares con los conflictos, mira los problemas económicos, mira las dificultades espirituales que están atravesando, las tentaciones, las luchas. En el nombre de Jesús reprendemos toda artimaña del enemigo y toda hueste de maldad y declaramos bendición completa en el nombre de Jesús para tu pueblo. Declaramos la presencia de tu Santo Espíritu.
Declaramos que hay actitud de fe en medio de la prueba, sabiendo que tú estás en la barca con ellos, ayudándoles y bendiciéndoles, y que el amor tuyo es mayor que cualquier temor, y que tú les envuelves y el amor tuyo echa fuera cualquier temor, porque estamos cuidados y protegidos por ti. Pedimos bendición para tu pueblo, reprendemos cualquier enfermedad, reprendemos la depresión, reprendemos la angustia, reprendemos en el nombre de Jesús la ansiedad y declaramos el gozo, la paz de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y la justicia en misericordia tuya. Justicia, paz y gozo son las características de tu reino. Vénganos a nosotros tu reino en este día, Señor, para bendición de nuestras vidas, de nuestra familia, y que podamos vivir en la bendición y el gozo tuyo. Señor, que tu reino sea lo primero en nuestras vidas y que te demos prioridad a ti siempre, Señor, y testifiquemos: no moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi sociedad, en mi nación, en mi vecindario, en mi trabajo. A ti clamamos y te damos gracias, declarando bendición sobre cada problema y cada dificultad, declarando la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, declarando el gozo tuyo y sabiendo, Señor, que tú cuidas de nosotros. Descansamos en ti, descansamos en ti, descansamos en ti. Alaba al Señor donde estás, descansamos en ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias porque vas a cuidar de nosotros, gracias porque vas a cuidar de nosotros. Gracias porque estás cuidando de nosotros, gracias porque estás tomando el control. Porque si en fe te damos el control de todas las cosas, tú vas a bendecirnos y ayudarnos, Señor, en todo. Y veremos las bendiciones tuyas y proclamaremos de tus misericordias y alabaremos tu nombre por tus misericordias y tu fidelidad. Porque el día que clamé me respondiste y me fortaleciste, como decía el salmista David, con vigor en mi alma. Señor Jesús, anunciaremos tus virtudes, tus misericordias, tu justicia en amor. En el nombre de Jesús declaramos bendición para cada hogar, declaramos bendición para cada hermano y hermana, declaramos bendición en medio de las dificultades y te damos gracias y te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana.